Bienvenidos a Contexto Global, programa de France 24, donde exploramos los acontecimientos más destacados del día. Yo soy Jorge Hurtado y es un placer estar con ustedes. Vamos con los titulares. El gobierno del primer ministro francés Michel Barnier no sobrevivió a una moción de censura el miércoles. El presidente Emmanuel Macron debe ahora encontrar un sucesor. Se espera que el mandatario se dirija a los franceses mañana a las 8 de la noche. El gobierno sirio y sus aliados afirman haber repelido a los combatientes yihadistas que se encontraban a las afueras de Hama, la cuarta ciudad más importante del país. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los enfrentamientos dejan más de 700 muertos en una semana. Cuba vivió este miércoles otro apagón masivo que dejó a millones sin electricidad. El Ministerio de Energía y Minas informó que el corte se debió a una falla en la termoeléctrica Antonio Guiterres, la mayor planta del país, lo que provocó la desconexión del sistema eléctrico nacional en horas de la madrugada. En las últimas horas, la empresa informó que el servicio empieza a restablecerse. Tenemos reporte. El gobierno del primer ministro francés Michel Barnier no sobrevivió a una moción de censura el miércoles. El presidente Emmanuel Macron ahora debe encontrar un sucesor. Se espera que el mandatario se dirija a los franceses mañana en la noche. Analizamos la situación con Eugénie Richer, investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Eugénie, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué implica la caída del gobierno de Barnier para el futuro político de Emmanuel Macron? Mucha incertidumbre. La República Francesa no está acostumbrada a tanta incertidumbre en su vida política, no tanta novela. Desde que Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional, esta se ha vuelto imposible de gobernar. Está dividida en tres bloques, uno de extrema izquierda, uno de extrema derecha y un centro bastante débil, lo que demuestra que Emmanuel Macron ya no tiene el poder de manejar la Asamblea Nacional. Así que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que Michel Barnier va a presentar su renuncia al presidente este jueves y Emmanuel Macron tendrá la obligación de escoger un nuevo primer ministro que tendrá la tarea, digamos, de satisfacer tanto la derecha como la izquierda en esta asamblea, lo que resulta seguramente difícil. Es un escenario, digamos, de incertidumbre y es un poquito de equilibrismo que va a tener que hacer el primer ministro, el próximo nombrado, y quién sabe cuánto tiempo va a poder sobrevivir, porque lo que demostró hoy tanto la derecha como la izquierda es que tienen la posibilidad de tumbar cualquier gobierno que no le convenga. ¿Y cuáles fueron las razones principales que llevaron a esta moción de censura contra Barnier? Bueno, Michel Barnier presentó su presupuesto y dijo que lo pasó en fuerza, es decir, por el 49-3, sin ningún tipo de debate en la Asamblea Nacional, lo que no le gusta para nada a los parlamentarios. Ellos dijeron, bueno, si el ministro entonces va a pasar a la fuerza unos textos que nosotros no queremos aprobar, entonces vamos a hacer caer este gobierno. Es como un juego de tire afloje entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso fue el Legislativo el que ganó. Y sin embargo, se ponen ellos mismos en una situación complicada porque podemos llegar a un bloqueo institucional si un nuevo gobierno no está designado y armado desde hasta el 2025, porque Francia en este momento está sin presupuesto, pero está también sin gobierno, algo bastante inusual. Bueno, y quiero que hablemos de eso justamente. ¿Qué estrategias buscaría Macron para elegir un nuevo primer ministro que pueda estabilizar el gobierno? Ahora, ¿estabilizar es posible eso? Sí, es posible siempre y cuando hay voluntad política de ambas partes. En este momento, Emmanuel Macron está pensando en la posibilidad de nombrar a Sébastien Lecornu, que era su ministro de Defensa, o de pronto François Bayrou, que era el jefe emblemático del centro, para intentar de generar un gobierno, digamos, sin tanto carisma, pero de compromiso, que tendría la posibilidad de negociar cada texto, tanto como la izquierda con la derecha, para intentar de satisfacer estos tres bloques que están en la Asamblea Nacional, pero seguramente va a ser muy complicado.
Emmanuel Macron no tiene mucho espacio para maniobrar y Marine Le Pen sabe que si hace caer uno, luego dos o tres gobiernos de Emmanuel Macron, es también acarolar el presidente para, ¿por qué no?, empujarlo a la renuncia y a provocar una elección presidencial anticipada. Eso es sin duda lo que quiere Emmanuel Macron, lo que quiere Marine Le Pen y lo que no quiere Emmanuel Macron. Eugenie, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Le esperamos en una próxima ocasión por acá en France 24. Muchas gracias. También puede haber una moción de censura en Corea del Sur. Miles de manifestantes tomaron las calles de Seúl tras el intento del presidente Yoon Suk-yeol de imponer la ley marcial, una medida que desató indignación. El presidente surcoreano aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Kim Jong-hyun, y nombró a su embajador en Arabia Saudita, Choi Byung-hyuk, nuevo ministro de Defensa. Ahí los ciudadanos, alarmados por lo que califican como un ataque a 4 décadas de democracia, exigen la destitución del mandatario y el Parlamento va a decidir sobre un pedido formal de dimisión presidencial. Veamos. Bloqueados por la policía, estos manifestantes tuvieron que detener su marcha hacia el Palacio Presidencial. Pero al accionar de las fuerzas del orden no bajó la indignación de los miles de surcoreanos que salieron a las calles para protestar contra el intento del presidente Yoon Suk-yeol de imponer la ley marcial. Piden la destitución del mandatario. Estoy aquí para expresar la rabia que me da lo que pasó anoche, el intento de imponer la ley marcial, que es muy antidemocrática. Afortunadamente pudimos detenerlo. Pero el problema es que los que han intentado esta maniobra siguen en sus puestos y hasta que no dimitan no nos sentiremos lo bastante seguros. El presidente justificó su decisión argumentando que había que proteger el país contra la amenaza de Corea del Norte. Impuso la ley marcial durante unas horas, pero los diputados reunidos en la Asamblea Nacional mientras soldados intentaban entrar en el edificio levantaron la medida. En el país asiático, que ya vivió años de dictadura militar, el golpe de fuerza conmocionó a una gran parte de la sociedad y de los políticos. Yoon Suk-yeol intentó perpetrar un golpe de Estado recurriendo a la traición, a la rebelión militar y a la violación de las disposiciones constitucionales y legales, incluida la Ley de Seguridad Nacional. El pueblo y la Asamblea Nacional lograron derrotar este intento. Esta es la primera victoria. El futuro del presidente ahora está en las manos del Parlamento. El pedido de dimisión requiere el apoyo de los 2/3 de los diputados, además de 6 jueces constitucionales. Y ahora vamos a Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la ofensiva rebelde que inició hace una semana ya dejó 704 muertos, entre ellos 110 civiles, y los grupos rebeldes, principalmente el movimiento yihadista Hayat Tahrir al-Sham, avanzan con su ofensiva a las afueras de la ciudad de Hama, luchando contra las tropas gubernamentales de Bashar al-Assad. Mientras los rebeldes anunciaron haber tomado el control de Tel Rifat, al norte de Alepo, principal ciudad capturada por los rebeldes hasta ahora. Maxime Poulinet tiene los detalles. Una semana de ofensiva rebelde en Siria. Los grupos armados sirios se enfrentaron este miércoles a las fuerzas oficialistas de Bashar al-Assad en el norte y al este de la ciudad de Hama. Damasco afirmó que el ejército los hizo retroceder. Los rebeldes también anunciaron haber asegurado el control de la ciudad de Tel Rifat, ubicada en el norte de Alepo. La ciudad de Tel Rifat y sus alrededores fueron completamente liberados y se capturaron varios tanques y helicópteros. Capturamos a varios prisioneros de guerra de los grupos de Bashar al-Assad y alabado sea Dios. En Alepo, segunda ciudad de Siria, el líder del grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, Abu Muhammad al-Julani, visitó la emblemática ciudadela, según imágenes publicadas en el canal Telegram del movimiento. En un comunicado, Julani pidió a que se respetara a los civiles, incluida una minoría cristiana, aunque históricamente varios grupos yihadistas han perseguido a los cristianos durante la guerra civil siria. La comunidad cristiana de Alepo celebraba este miércoles la Santa Bárbara, una fiesta religiosa importante en el cristianismo oriental. A pesar de las difíciles circunstancias en Alepo, queríamos reiterar nuestros saludos a Santa Bárbara. Es una fiesta bendita y nosotros como comunidad la celebramos todos los años.
Pese a que los rebeldes no penetraron en los barrios controlados por los kurdos, varios de ellos fueron desplazados hacia la región de Raqqa. Entre los grupos rebeldes aliados de Hayat Tahrir al-Sham se encuentran milicias pro-turcas que apoyan a Ankara en su lucha contra grupos kurdos. ¿Qué les hemos hecho? ¿Qué pecado hemos cometido para que nos hagan esto? Quemaron nuestros olivos y se llevaron nuestros tractores agrícolas. Se lo llevaron todo. Lo único que nos queda es esta estera. Según Naciones Unidas, 50.000 personas se han visto desplazadas desde el inicio de la ofensiva. Y Cuba enfrentó este miércoles un nuevo apagón eléctrico, dejando a millones de personas sin suministro. Según el Ministerio de Energía y Minas, el corte fue causado por un fallo en la central termoeléctrica Antonio Guiterres, que es la mayor del país y que desconectó el sistema eléctrico nacional durante la madrugada. El gobierno cubano ya informó que restableció el servicio en 43 hospitales y a más de 300.000 usuarios. Nuestro compañero Luis Muñoz nos cuenta más desde La Habana. Millones de cubanos continúan a oscuras cuando llega la noche y esta es la situación actualmente en La Habana, en la capital, donde no se ve una luz prendida. Esto después de que la pasada madrugada quedara desconectada del sistema energético nacional la principal termoeléctrica del país, dejando totalmente a oscuras a la isla caribeña. Las autoridades energéticas han destacado que están tratando de restablecer la electricidad lo más rápido posible y que están priorizando servicios vitales como hospitales. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que espera buenos avances hoy, y es que los expertos energéticos dicen que al no haber sufrido ningún huracán no ha habido daños importantes en la infraestructura clave que puedan demorar como en otras ocasiones se ha demorado el restablecimiento energético. Mientras tanto, los cubanos tratan de adaptarse creativamente a la situación, pero están preocupados por sus neveras y congeladores, donde tienen productos reservados que podrían dañarse con el paso de las horas. También muestran preocupación por no tener electricidad, que se suma a la escasez de gas que vive el país y que dificulta a la hora de cocinar. Este es el tercer apagón que vive Cuba en los últimos 2 meses y que da buena muestra de la presión que vive el sistema eléctrico, así como lo obsoleto de sus instalaciones. Pero también desde el gobierno cubano han querido señalar el impacto que tiene el embargo económico estadounidense, así como las sanciones que impiden al gobierno cubano buscar financiación y acceso a combustible. Vamos a Bahamas. El Parlamento vivió momentos de tensión. Ahora lo van a ver. Un diputado opositor, vicelíder del Movimiento Nacional Libre, se levantó y tomó un mazo ceremonial de la mesa de la presidenta de la Asamblea y lo tiró por la ventana. El congresista fue reprimido por las fuerzas policiales que custodiaban la sala y se suspendió la sesión. Según la prensa local, el estallido fue una reacción al hecho de que la presidenta de la Asamblea, que dijo haber temido por su vida, rechazara que la oposición abriera la discusión sobre una acusación de Estados Unidos que señala a la policía de Bahamas de presunta participación en tráfico de drogas. Y antes de culminar esta edición, quiero invitarlos a que se queden viendo nuestro siguiente programa, Así es Asia, con nuestra compañera Paula Jiménez. RFI y France 24 presentan la actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación, desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas. Tienen cita con nosotros en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes, colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña.